buenas tardes, bienvenidos a Contraversus. Esto es un espacio que busca abordar la política de nuestro país desde muy diversos ángulos, pero también romper con esquemas que nos permitan ver a todos que hay lo blanco y lo negro, pero también muchos matices cromáticos para entender nuestra sociedad, nuestra vida pública. En este foro, hoy estoy platicando con ustedes, soy Oscar Camacho y tenemos un tema, creo que de mucho interés y de mucha trascendencia, es cómo está, cómo va a ser, cuáles son los retos de nuestra relación con los Estados Unidos, cuáles son las perspectivas que se dan para los próximos años. De esto precisamente vamos a hablar el día de hoy. Y para analizar y profundizar al respecto, hoy nos acompaña la doctora Leticia Calderón Chelius. Ella es investigadora del Instituto Mora y una de las mejores internacionalistas, analistas que tenemos en nuestro país, así como vía Zoom la doctora Estefanía Cruz. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y a ambas les doy la bienvenida por estar aquí en el 11 con nosotros para analizar este tema. Doctoras, muy buenas tardes. Gracias, Oscar. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias. Lo primero que yo quisiera plantear y poner sobre la mesa es de manera directa, ¿va a haber o no va a haber cambio? Yo empezaría primero por ahí. Con la llegada eventualmente en la relación de México con Estados Unidos, ¿de Donald Trump o de Kamala Harris? ¿Por qué lo pregunto? Porque tradicionalmente existe como una visión de que los candidatos que luego son presidentes de los Estados Unidos, tenemos una visión como que los republicanos son los malditos, los que siempre se portan mal con México, ¿no? Los demócratas tienden a ser como más buena ondita con los mexicanos. O sea, ¿realmente podría haber un cambio importante entre uno y otro o no? No, yo creo que hay una diferencia muy grande entre ambos y digo, ahorita en la disputa electoral se está viendo cómo cada uno propone diferentes cosas en un esquema del capitalismo voraz que ellos sustentan, ¿no? Entonces digo, en ese esquema, la relación que establecen con el exterior y en este caso con nosotros, pues obviamente que tiene cambios, matices, como tú mismo decías, muy fuertes y creo que esa imagen que tú dices que tenemos y que se maneja como si los republicanos por ser conservadores fueran como apretaran más. Y en realidad en algunos momentos han tenido algunas políticas migratorias un poquito más flexibles que los mismos demócratas, pero no es tanto por el partido, sino porque son pragmáticos. Okay. Y entonces en el momento en que ellos han necesitado flexibilizar su mercado laboral, ampliar esa base de trabajadores, regularizar a los migrantes, estoy hablando, por ejemplo, de IRCA en 1986, que ya además ya pasó mucho tiempo, lo hicieron, lo propusieron, lo debatieron un par de años, pero al final de cuentas es la última o más reciente reforma que se ha hecho al respecto del tema migratorio de ese tipo. Entonces, hoy el debate está muy centrado en que la disputa al interior del Congreso estadounidense no permite que avance una u otra propuesta, pero porque detrás de eso están las propias disputas políticas de los partidos, sus agendas y sus cotos de poder. Entonces, el tema migratorio, que es un tema para ellos doméstico, pues obviamente se atora ahí, pero están los otros muchos temas de la relación bilateral. Doctora Estefanía, ¿cuál es su posición sobre esto? Pues la verdad es que yo soy muy poco optimista de cómo va a ser la relación entre México y Estados Unidos. Yo creo que se avecina una relación complicada, tiempos complicados. Yo constantemente me hago la pregunta en estos días, ¿quién cree en la región de América del Norte? ¿No? Ya ni siquiera tenemos un tratado que se llame Norteamérica. Entonces, desde ahí vemos la complejidad de las relaciones México-Estados Unidos. Y creo que sí hay una diferencia fundamental en cómo trabajan los republicanos y los demócratas, ¿no? Un patrón que podríamos observar. Y ese patrón tiene que ver con que los demócratas tienden a tratar los grandes temas de la relación bilateral de forma separada. Es decir, dicen no mezclemos comercio con seguridad, con migración. Entonces trabajamos en estos aspectos, metemos a muchas agencias nacionales, a muchas agencias propias de la estructura bilateral, pero todo por separado. Y una característica de las administraciones republicanas es que combinan todos los temas haciendo un torbellino de la relación. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con Donald Trump, ¿no? Quien está dispuesto a negociar migración con comercio, ¿no? Cierre de la frontera,
con salud. Entonces, esa es la complejidad. No tanto los temas, porque los temas ya son difíciles en la relación entre México y Estados Unidos, sino cómo trabajamos los temas. Y me parece que la forma en en la que se aproximan demócratas y republicanos sí es muy diferente. ¿Ven condiciones distintas a las de hace 4 años cuando fue la elección en Estados Unidos? ¿Ustedes ven condiciones distintas en los Estados Unidos, al interior de los Estados Unidos, para suponer que sea quien llegue a la presidencia estadounidense, podrá tener un trato, digamos, abrir nuevos espacios de relación? ¿Y a qué me refiero? A ver, pongo algunos ejemplos de algo tenso que ha sido. La relación con la DEA, por ejemplo, ¿no? Ha habido fuertes presiones contra el presidente Andrés Manuel López Obrador para que lo siga dejando actuar aquí en México de una manera libre e impune. Se han creado campañas que evidentemente sabemos que provienen de la DEA en contra del presidente para tratar de encontrar o de generar la sospecha de un vínculo con el narcotráfico. Tenemos también todo lo que tiene que ver con la parte de cómo están frenando a los migrantes en su ingreso a los Estados Unidos. En fin, creo que estas condiciones ahí están, pero en la sociedad estadounidense ¿hay margen para que presione a quien resulte presidente para cambiar las cosas? ¿O la sociedad estadounidense sigue siendo un ente que solo vota y después ya no tiene márgenes para actuar? No, pero la sociedad estadounidense no solo vota y se va a su casa, Al contrario, no se han metido a su casa. Mira, yo creo que de 4 años a la fecha lo que tenemos es un Estados Unidos también muy fraccionado, muy dividido. Ahí sí, nada de que la polarización mexicana, no. Esa sí es polarización 50-50. Y ahí lo que estamos viendo es cómo se están disputando cada voto en esos famosos estados bisagra. Pero entonces, lo que tenemos por un lado es que hace 4 años estaba la pandemia. Después, el intento de asalto al Capitolio que marcó un antes y un después en la historia estadounidense. Eso es algo que también modifica no solamente las relaciones internas y la disputa esta que tienen entre ellos en tantos otros temas, pero también que algunas agencias, tú mencionabas la DEA, pero podríamos decirla así, el mismo servicio secreto, son entidades estadounidenses que han gozado de cierto prestigio, pero también se golpetean entre ellos. Entonces, creo que la complejidad misma de Estados Unidos nos permite ver a nosotros como mexicanos y entender y aprovechar también, y tal vez lo entendió bien el presidente López Obrador y por eso se avanzó en el tema, que no podemos pensar que es un Estados Unidos, sino que mientras podía mantener un nivel de relación firme y fuerte respecto a la DEA, al mismo tiempo una relación buena, por lo menos en términos de la imagen, lo que se pudo avanzar con cada uno de los que fue presidente, en su momento Trump y Biden. Entonces, sí creo que puede haber como muchas posibilidades de negociar también temas. Recuerda que se avanzó a nivel de las cortes estadounidenses, que no es poca cosa, el tema de las armas, ¿no? Entonces, creo que aprovechar esa capacidad que conocen bien algunos de nuestros negociadores, y eso lo celebro, de ver esa complejidad de país que es Estados Unidos e irse metiendo en cada punto. Por ejemplo, el tema de la migración que tú mencionas, pues por supuesto que levanta mucha ámpula, pero problema, como una realidad cotidiana, se ubica en pocas partes, ¿no? Sobre todo en la frontera, como cosa disruptiva. En otras partes es más parte de la narrativa que además alimentan los mismos políticos. Entonces, poder ver eso, enfriarnos desde acá y aprovechar también sus propias divisiones de ellos, ¿eh? Tienen un frente en Medio Oriente, tienen otro frente con ahora sí que su gran rival, que es China. Tienen una narrativa respecto a Putin. Entonces, también nosotros poder ver eso y sacarle provecho, creo que es una oportunidad histórica y la negociación es posible desde México. Doctora Estefanía Cruz, ¿es lo mismo Kamala que Donald Trump para México? Bueno, yo creo que no es lo mismo porque a Donald Trump ya lo conocemos, ya se estuvo trabajando con él como presidente, ya hemos visto que si bien tiene una retórica enardecedora, en la práctica pues sí se abrió a la negociación, ¿no? A mí me parece que en su momento pues se manejó bien la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Pero a Kamala Harris no la conocemos como jefa de Estado, como cabeza de Estado. Y las cosas que ha dicho Kamala Harris a mí se me preocupan. ¿Por qué? Porque, bueno, ella, por ejemplo, no ha demostrado que vaya a revolucionar
la política migratoria de Estados Unidos. Al contrario, recordemos que una de sus declaraciones más sonadas es no vengan a Estados Unidos, una retórica anti-inmigrante propiamente, quizá políticamente más correcta, pero igual anti-inmigrante. Y también ha hablado mucho, por ejemplo, de que ella, cuando fue fiscal de California, se enfrentó con mano dura a los cárteles mexicanos, ¿no? Bueno, no fueron tantos los enfrentamientos que tuvo, pero eso nos deja mucho a entender cuál va a ser la posición de Kamala Harris, por ejemplo, ante los temas del narcotráfico. Y haciendo una pausa al margen de esto, yo coincido mucho con lo que comentaba anteriormente la doctora Leticia Calderón, porque sí creo que depende a quién le preguntes en Estados Unidos, es como habla de la relación bilateral. Coincido completamente con ella en este punto. No es lo mismo que preguntemos, por ejemplo, a los agricultores del Valle de San Joaquín, de San Fernando, que van a decir sí, que sigan el programa de trabajadores agrícolas temporales con estas visas que se han abierto. No es lo mismo que hablemos, por ejemplo, a las personas que vienen de turismo médico al norte de México. Claro que ellos tienen una imagen benevolente. A, por ejemplo, las personas que se ven afectadas por estas sobredosis, ¿no? De fentanilo y que dicen o que aplauden cuando Donald Trump dice pena de muerte para los cabecillas de los cárteles mexicanos cuando sean extraditados a Estados Unidos. Entonces sí es muy compleja la relación entre México y Estados Unidos, pero a mí me parece que, como bien ella comenta, también hemos llegado a conocernos más, ¿no? Para que ya no solamente haya una sola narrativa, sino, depende a quién se le pregunte, va a tener una posición diferente. Marca, no, adelante, doctora. Lo de Kamala y Trump respecto a México, yo coincido con la doctora, que bueno, aquí hay como que una imagen también que tenemos y creo que estamos en el punto en que ellos le están hablando a ese electorado, ¿no? Todo lo que puedan haber dicho o todo lo que puedan decir después, creo que hay que verlo en este contexto ahorita. Ahora sí que tendremos que hacer otro programa después de las elecciones, pero aquí hay un punto. Efectivamente, ella era la encargada del tema migratorio, sí. Y dado que no tuvo el éxito, precisamente por lo que comenta la doctora en este momento, fue que ella salió, digamos, de la jugada y entraron los duritos del gobierno estadounidense a negociar directamente con México y le apretaron, ¿no? Y bueno, vimos un poco el resultado que tiene que ver con una política de contención migratoria en nuestro país. Y aquí entra la parte en la cual, si efectivamente conocemos a Donald Trump, este Donald Trump es el mismo, pero no es el mismo, porque además trae consigo todo este proyecto 2025 del que tendríamos que hablar mucho más en México, y es la postura conservadora que tienen como agenda, que no necesariamente se impondría, pero que es parte de la agenda conservadora que quieren imponer quienes están con Donald Trump. Entonces, eso sí es preocupante porque uno de los temas centrales es del de migración, y una migración mucho más acotada, digamos, incluso fuera de tiempo de sus necesidades. Cuando la pandemia, él mismo declaró que eran trabajadores esenciales. Kamala, por otro lado, sí juega, y lo digo rapidísimo, con esta cosa de que ella misma es hija de inmigrantes, toda esta retórica estadounidense y además después el éxito que obtienes, pero tiene esa claridad de que está hablándole a un electorado en el cual tiene que hacer concesiones. Y a nosotros, por supuesto, no nos gusta que nos quieran achacar, bueno, pues ahora sí que como, ¿por qué, no? Pero eso es parte de un discurso tan estadounidense que sería imposible que ella se saliera de ese guión hablando, por decirte, ¿no?, que las fronteras abiertas, aunque sí habló, y lo hizo Biden ya, de la posibilidad de avanzar con esta que sería una gran reforma, pues más de carácter presidencial, ¿no? Una iniciativa que es regularizar a las personas que no tienen documentos, pero son esposos o esposas de ciudadanos estadounidenses. Eso regularizaría a varios millones de personas, Oscar, y por tanto el escenario podría cambiar con una presidenta demócrata si solamente esa medida avanza, mueve, digamos, el escenario demográfico migratorio. Vamos a seguir tratando este tema. Tenemos que hacer un corte. Me parece que hay una situación en la que todos los mexicanos debemos estar al pendiente en este momento sobre el proceso electoral de los Estados Unidos, que en noviembre ya vamos a tener la resolución y pues vamos a ver qué tal nos va. Ahora vamos a verlo desde este lado. ¿Cuáles serán los retos? Lo empiezo a dejar aquí sobre la mesa de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum en la relación con los Estados Unidos. Hacemos una pausa y regresamos aquí a Contraversus, la política por detrás y por delante.
Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Contraversus. Hoy estamos platicando sobre un tema fundamental para los mexicanos, que es la relación de México con los Estados Unidos y qué retos se vienen precisamente ahora que en los Estados Unidos va a haber un nuevo presidente o una nueva presidenta. Doctora Estefanía Cruz, habíamos puesto sobre la mesa, ¿cuáles son los retos más importantes que usted diría tiene que asumir la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su relación precisamente con el país más poderoso del mundo? Desde mi punto de vista, el reto más grande que tiene ahorita la relación bilateral es que México y Estados Unidos parece que están navegando en direcciones opuestas en torno a los grandes temas. Ajá. Llamemos, por ejemplo, a energía, ¿no? Pensemos que si hay una situación de continuidad con la política, porque ese es uno de los problemas que tenemos ahorita con Claudia Sheinbaum, no tenemos más que la reivindicación de continuidad del proyecto de la 4T, ¿no? Ella le habla de una 4T 2.0, reformada, o lo que sea, pero no ha habido una ruptura y pues lo único que sabemos es que se supone que va a haber continuidad. Entonces, por ejemplo, si seguimos en continuidad con la dependencia de los hidrocarburos, bueno, pues Estados Unidos está en una transición, sí, muy lenta, sí, poco exitosa, pero hacia las energías verdes, por ejemplo, ¿no? Claro que ya dijo Donald Trump que si él llega a la presidencia va a extraer todo el petróleo, él dice drill, 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 y vamos a extraer todo el petróleo, eso podría ayudar un poco, pero si llega Kamala Harris, pues ella seguirá con esta ley de transición. Entonces ahí está un tema. Energía, estamos navegando en direcciones opuestas. Por ejemplo, en temas de economía, a mí también me parece que se está navegando también en direcciones completamente opuestas. Para mí fue muy sintomático, por ejemplo, el fracaso que tuvo el establecimiento de la planta de Tesla en Monterrey, ¿no? Donde solamente se ha estado aplazando, donde parece que no hay certidumbre, sobre todo de la producción, que se pueda lograr alcanzar, que no hay certidumbre, por ejemplo, de cómo se va a reducir la dependencia, porque pues, necesitan componentes esenciales de otras partes del mundo que no se pueden obtener en México. Entonces parece que igual México no está interesado en engancharse en estas nuevas cadenas productivas que está buscando generar Estados Unidos, porque una cuestión que tienen ambos candidatos es que ambos dicen Made in America, vamos a hacer para producir en Estados Unidos, vamos a reducir la dependencia de China. Y a mí me parece que lo que está pasando ahorita en la economía mexicana es exactamente lo contrario. China triangulando a través de México para comerciar hacia Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que esas cuestiones son muy sintomáticas de que pues no hay claridad, no hay como una política de cooperación conjunta entre México y Estados Unidos. Y para no usar más tiempo, me gustaría recordar una frase que decía por ahí Adolfo Aguilar Sincer, nuestro embajador mexicano ante la ONU, que decía, es que México, y no se refería a una administración, se refería a nosotros los mexicanos, a veces no sabe si quiere un trato especial o no por parte de Estados Unidos. Y sí parece que esa ambigüedad es la que ha estado en la relación bilateral en las últimas administraciones, no solamente en la administración anterior, y yo no veo un cambio. Yo no veo si Claudia Sheinbaum se quiere despegar en esta relación bilateral o quiere mantener un trato especial con Estados Unidos. Y me parece que pues, solamente se dan señales ambiguas, ambivalentes, y eso complica mucho pues, el futuro cercano entre México y Estados Unidos. ¿Compartes esta visión, doctora Sí, Calderón Chelius? Que falta una línea, un mensaje con mayor claridad de hacia dónde vamos en esta relación. No, fíjate que no tanto esa parte, ¿no? Iba a decir que no, me parecen súper interesantes los ejemplos también que da la doctora Estefanía Cruz. Fíjate que México es ya el primer socio comercial de Estados Unidos. Sí, sí. Aún con un López Obrador que podrías decir, no, bueno, no va a tener una relación con lo que se esperaba muy al principio del sexenio, y al contrario, logró echarse a andar un proyecto que ha ido caminando en diferentes niveles, pero sí con lenguajes distintos, y efectivamente habrá que ver, y yo no necesariamente creo que porque entra o no una inversión ya se define, digamos, no, tampoco está diciendo eso la doctora, pero que pueda ser una noción de fracaso o éxito, porque también aquí se están jugando ya demasiadas cosas en nuestro país. Y al contrario, yo aunque en el discurso la doctora Claudia Sheinbaum hasta este momento no ha dicho, digo, lo va a decir pronto, pero no, la continuidad es la certeza. Y la certeza es, por ejemplo, que en este país se acaba de aprobar una ley que protegerá los territorios de las personas originarias. Y vaya, eso ya es una certeza jurídica. Se tiene que avanzar en términos de leyes secundarias y lo que tú quieras. Todo un mensaje que a lo mejor no gusta en términos del gran capital,
pero es la posición que México está tomando. Por ejemplo, que se vaya a regular el tema del agua, tal vez no va a ser del mayor gusto y podría tener implicaciones. No van a querer venir porque entonces ya no vamos a poder ser su maquiladora. Capaz que ese es el mensaje que se está mandando y que algunos pueden ver como negativo, pero que no quiere decir que México no siga teniendo la ventaja geográfica y la ventaja, la verdad, también de muchos niveles, que para Estados Unidos sigue siendo muy, muy atractiva, con un tratado que se va a revisar. Revisar es una manera de decirlo, porque en realidad se van a dar digamos, una pulidita, ¿no? Como actualización. Pero ahí es donde también México tendrá que decir, oigan, ¿saben qué? Nuestra agua ya no está para que se la lleven si no hay a cambio también el acceso de las comunidades a ella, por decir algo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ante un cambio fundamental de nuestro país, que puede ser que en un primer momento saque lo mejor de una relación comercial, económica, de intercambio, y al mismo tiempo podría ser que cierre algunas puertas. Nada más un caso del ejemplos que tocó la doctora Cruz, el tema de la agricultura. Para los estadounidenses, viceversa, ¿no? Es un tema fundamental y uno de los puntos centrales también de nuestro tratado con Estados Unidos. Ahorita que decías esto, doctora, en la parte del Tratado de Libre Comercio, nosotros creo que sabemos que de manera genérica, lo voy a decir, en Europa pues un tratado y en los tratados que tienen implica y va implícito la posibilidad de que los trabajadores puedan ir y venir de un lado a otro, trabajar en un país y en otro. ¿Cuáles han sido las dificultades para que con un tratado de libre comercio como el que tenemos con los Estados Unidos y Canadá no se haya agregado un capítulo laboral para el libre tránsito y el libre trabajo de los que forman parte de América del Norte? ¿Cuáles han sido los escollos, las dificultades? Pues la asimetría, que Estados Unidos ha querido obtener lo mejor de su propia economía a costa también de la nuestra, porque México ha sido durante décadas el gran maquilador de Estados Unidos y un país del que ha extraído riquezas fundamentales de nuestro territorio, de nuestras riquezas, ¿no? De los territorios, a cambio de una cierta relación que ha ido andando, sin incluir cuestiones que sí le han preocupado a algunos sectores, por ejemplo, el laboral estadounidense, que a cambio de la versión que tenemos actualmente del tratado, el TEMEC, pues sí incluyó cláusulas laborales más fuertes que al final de cuentas nos han beneficiado, porque ya permite también ciertas certezas, pero nada más lo comento porque es un caso muy reciente. Esto de que en jurados internacionales Estados Unidos gana un juicio a México, le gana un juicio en el que México tenemos que pagarles, porque México se resistió, legalmente hablando, a que ellos puedan explotar la parte de Baja California Sur, en mineras al interior del mar, con lo que implicaría la muerte de que lo que a su vez nos presionan mucho, de especies marinas pues muy, muy importantes. Entonces, ahora México va a avanzar en defenderse legalmente también, pero ahí estamos viendo la disputa por lo que se cree frente a la vida y lo que se supone, ¿no? Ellos van a estar diciendo que son muy ecologistas, pero al final de cuentas, en un tipo de ejemplo como este, lo que te demuestro es que la asimetría pesa y pues no, eso tampoco lo podemos negar. Pero no hay posibilidades de que la doctora Claudia Sheinbaum, ya como presidenta, pueda presionar para que se abra el tratado a la parte laboral, doctora Estefanía Cruz. Bueno, yo creo que sí ha habido mecanismos de apertura, ¿no? El problema es que quien al final, como bien comenta la doctora Leticia Calderón, quien lleva la voz cantante ha sido Estados Unidos y quien ha llevado la voz cantante, la forma en cómo se ha dado esta apertura ha sido Estados Unidos. Evidentemente, pues ellos están recibiendo a los trabajadores y creo que las visas H y las visas A han sido una buena práctica, ¿no? De cómo sí se puede llegar a ciertos acuerdos, pero son muy limitadas. Y lo que se está encontrando, por ejemplo, en el caso de las visas H, es un mal uso. ¿No? Porque se supone que son para trabajos temporales, trabajos de mantenimiento, de jardinería, y están siendo utilizadas para otro tipo de trabajos, pues evidentemente más orientados hacia los servicios, hostelería. Entonces esas malas prácticas, pues definitivamente pues van reduciendo, ¿no? La efectividad de estos programas. Entonces, sí ha habido una apertura, pero ha sido por ahí y ha sido muy selectiva y en donde Estados Unidos, digamos que ha querido. Y yo creo que sí es muy necesario estar pensando en esta
revisión del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Creo que sí es una gran área de oportunidad para ambos países. Digamos que una de las virtudes de esta nueva versión que tenemos de este tratado es justamente esa. Dos, las revisiones constantes, y segundo, los paneles de solución de controversias binacionales, ¿no? Que justamente con este tema de las demandas, por ejemplo, de empresas concretas en sectores concretos que se resuelven en estos paneles binacionales, me parece que han sido muy, muy acertados. Yo también quisiera aquí hablar de una cuestión ahora que hablábamos de los desafíos, ¿no? Que tenía México y que... dando, por ejemplo, en si viene o no viene el dinero de las inversiones de Estados Unidos a México, creo que también es muy importante que, y en particular esto lo pienso cuando se hablaba de las certezas jurídicas. Y una de las certezas que Estados Unidos necesita de México, ¿no? Para que avance esta relación bilateral tiene que ver con la seguridad pública. Para mí, ese va a ser uno de los grandes retos de Claudia Sheinbaum. Mejorar la imagen de la seguridad pública para que las inversiones lleguen. Ya vimos lo que pasó recientemente con el embargo a los aguacates mexicanos que se hizo, porque se supone que los inspectores estadounidenses pues tenían condiciones donde peligraba su integridad y su vida, y entonces Estados Unidos cierra la puerta a los aguacates mexicanos, y bueno, se vuelve una cuestión ahí preocupante porque pues son productos que no perecederos, y entonces pues que ya estaban estas cadenas productivas de distribución y todo eso. Entonces ese es un ejemplo de cómo si no mejora la seguridad pública en México, es muy difícil que las inversiones lleguen a nuestro país. No, ya no se trata tanto de si la visión del proyecto nacional de Claudia Sheinbaum es compatible con el de Kamala Harris o con el de Donald Trump, sino me parece que tiene que haber este tipo de estabilidad. Doctora Calderón, se nos frició un Pues, poquito. también son cuestiones que nos benefician. Son cuestiones que nos deben preocupar a nosotros como mexicanos, no solamente la relación bilateral. Ya. Doctora. No, pero yo fíjate que sí creo que hay un escenario que tenemos que entender todos, ¿no? Y obviamente las autoridades lo tendrán mucho más en el radar, y es que este es un mundo totalmente distinto al que teníamos hasta hace muy poco. Incluso te diría yo que un antes de, después de la pandemia. En términos de nuestra propia demografía, México es un país que está cambiando de manera acelerada. Olvídate de Estados Unidos, o sea, olvídate de Estados Unidos que también, pero eso sí implica que se hagan algunos ajustes muy necesarios para que, por ejemplo, en México, lejos de negar la inmigración, sería un tema que hay que trabajar y entender mucho más como mexicanos, porque ya no es solo la emigración, los mexicanos que radican o que emigran a Estados Unidos, como que siempre lo vemos en esa circularidad. Lo que hemos aprendido los últimos 5 años es que ese patrón migratorio que conocíamos cambió al 100%. Así es. Pero además, ahí te añado otra cosa, la necesidad de que México mismo fuera más flexible en términos de su mercado laboral. Entonces, son ciertas cosas que se salen de la jugada solamente bilateral y que al final de cuentas pues pueden generar un tipo de movilidad que estamos pidiéndole a lo mejor a Estados Unidos con la flexibilidad laboral en términos de poderse mover, se acota mucho a cierto tipo de visados, pero al mismo tiempo la mayor riqueza nuestra está en esa misma movilidad. Y un dato que es importante, hoy hay en Estados Unidos 11 millones de personas sin documentos, de los cuales 6,5 más o menos son mexicanos. Esa es una cifra que no ha cambiado como en 10 años, Oscar. O sea, digo, no quiere decir que sean los mismos, pero te habla de que tampoco ese es un tema que se ha movido en términos tan fuertes como lo creemos, porque al final de cuentas Estados Unidos es un mercado que jala, que chupa mano de obra. Entonces genera ciertas condiciones, a veces muy malévolas, y por eso la migración indocumentada, para aprovecharse de ese mercado. Entonces tal vez salirse de esa lógica será algo que el gobierno mexicano debe de considerar de manera fuerte desde México. Bueno, nos faltan algunos temas que yo quisiera también poner sobre la mesa, y si no tienen inconveniente, vamos a un tercer bloque y regresamos en un momento. Estamos en Contraversus, la política por atrás y por delante, y estamos tratando un tema fundamental que es la relación próxima con los Estados Unidos, con quien sea ganadora de la presidencia, Kamala Harris o Donald Trump. No se corte de esta transmisión y siga con nosotros.
Muchísimas gracias. Estamos de regreso aquí en Contraversus, la política por atrás y por delante, y estamos platicando de un asunto fundamental que es la relación con los Estados Unidos y los retos que se vienen tanto para México con la doctora Claudia Sheinbaum como la parte de quien resulte ganador o ganadora en los Estados Unidos, Kamala Harris o Donald Trump. Y estamos platicando con la doctora Estefanía Cruz y con la doctora Leticia Calderón Chelius. Pongo sobre la mesa otro tema que creo que es fundamental y que sin duda tendrá que abordarlo la doctora Claudia Sheinbaum para el próximo sexenio. ¿Qué hacer para frenar el ingreso a México, legal o ilegal, de las armas estadounidenses que alimentan a todos los carteles en este país y que han contribuido de manera impresionante a que cualquier persona de pronto en la calle ya tenga un arma, se salga de su coche y le suelte unos balazos a quien le hace algún reclamo, a veces hasta solo por tránsito? Cada vez es más común eso. ¿Cómo abordar ese asunto? ¿Qué tendrá que hacer la doctora Claudia Sheinbaum en ese sentido? Maestra Leticia Calderón Chelius. Yo creo que se están dando pasos muy importantes que marcan y muestran la continuidad importante de este país, ¿no? En términos del proyecto que se nos ha ofrecido. Y una tiene que ver con que ya se aprobó en estos días una reforma que me parece muy importante y es el permiso exclusivo del ejército o de algunas instancias policíacas acreditadas para portar armas, como fue toda la vida, Oscar. Digo, por lo menos así lo recuerdo yo de niña, de joven. O sea, esta cosa donde la autoridad era exclusiva de quienes manejan este tipo o requieren por alguna razón. Eso no es menor, porque podría transitar, lo cual no implica que de un día al otro pase, pero implica que sería muy penado el hecho de que estos ejemplos que tú estás dando, que efectivamente ocurren con más ligereza, y también porque el mercado estadounidense, como lo demostró este sexenio, en ese caso, digamos, llevado por Marcelo Ebrard y su equipo, Alejandro Celorio, recuerdo bien que él era el que llevaba este caso, de poderle decir a Estados Unidos que las armas que en México están llegando con, digamos, factoría estadounidense, han entrado de manera ilegal a nuestro país y, por tanto, pues tendrán que hacerse responsables. Entonces, yo digo 2 puntos como ejemplos para ir cerrando la pinza, porque avanzó ese caso, no está para nada cerrado, sino al contrario, México ha logrado dar pasos importantes en el reconocimiento de la responsabilidad de Estados Unidos, vamos a ver hasta qué punto, hasta qué nivel, y este otro, que en México haya una responsabilidad de una autoridad que sí empiece a impedir lo que en Estados Unidos es legal y es tremendo, la aportación de armas hasta de los niños, ¿no? Lo estamos de comprarlas en el Walmart. Eso creo que es un punto que no es menor. Tenemos la fuerza, tiene la fuerza México para vencer a las armadoras estadounidenses, doctora Estefanía Cruz. Sí, yo creo que este tema va a estar sobre la mesa en la siguiente administración, en la administración de Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, bueno, su secretario de Relaciones Exteriores, pues conoce perfectamente el tema porque, bueno, él estuvo como embajador de México ante Naciones Unidas y cuando México ocupó el asiento permanente, ¿no? Perdón, la presidencia en este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue uno de los temas que él promovió, se crearon debates, intentó llegar a una resolución compartida. Entonces, seguramente va a ser un tema del que se va a estar hablando durante la administración de Claudia Sheinbaum. Ahora, justamente pensando en los avances que se lograron con esta demanda que promovió Marcelo Ebrard y Celorio justamente, a mí se me complica mucho pensar en un éxito debido a que la resolución en las cortes estadounidenses fue que ni los fabricantes ni los comerciantes de armas tenían responsabilidad sobre el destino que tenían las armas de Estados Unidos. Y entonces parece que nadie tiene responsabilidad. El gobierno, porque dicen, no son canales del gobierno que se utilizan para distribuir estas armas, y tampoco las armadoras, entonces parece que no hay a quien, digamos que cargar de responsabilidad en este trasiego de armas. Y bueno, yo también quisiera recordar lo desastroso que han resultado los operativos como Rápido y Furioso, ¿no? Para rastrear estos caminos que siguen las armas estadounidenses a México, ¿no? Donde el propio gobierno, la propia inteligencia de Estados Unidos termina perdiendo cargamentos completos de armas, ¿no? Que no supimos ni dónde quedaron, no los pudimos rastrear. Entonces a mí me parece que de verdad es un tema muy, muy, muy complicado. Y bueno, muy de la mano con el tema de armas, yo creo que va el tema del narcotráfico. Cada vez que nosotros le decimos a Estados Unidos,
oigan, ustedes nos mandan armas, bueno, pues ellos responden, bueno, ustedes nos mandan droga, y esa droga pues ha matado a casi 300,000 personas, ¿no? En particular el fentanilo, y entonces no podemos salir de esa discusión porque termina enmarcándose en este intercambio. Pues ya pusiste sobre la mesa, doctora Estefanía Cruz, este tema que es precisamente qué deberá hacer Claudia Sheinbaum para exigirle a los Estados Unidos, para lograr en esta relación, pues que deje de existir esa visión donde los mexicanos somos los malos que enviamos drogas y los pobres estadounidenses ni las consumen, seguramente las arrumban ahí en sus closets, en sus cuartos, ¿no? Y las autoridades estadounidenses pues se lavan las manos en cuanto a todo lo que es su responsabilidad al interior de los Estados Unidos y buscan, siempre lo han hecho, que sean los países como México los que tomen medida. Pero ¿tenemos fuerza para esto, doctora Calderón Chelius? Es decir, ¿qué cosas nuevas tendría que hacer el gobierno mexicano para exigir que se cambie esta visión en el gobierno de los Estados Unidos? Yo creo que tenemos fuerza como nunca antes. Primero porque se puede hablar con autoridad. Ajá. Se puede hablar que justamente México ha avanzado, ha tenido un papel donde hemos sido duramente golpeados por este tema de la guerra contra las drogas y todo. Pero creo que el debate que hay en Estados Unidos respecto al consumo del fentanilo, más allá de que sí lo quieren voltear y que hay sectores y que incluso personajes como Donald Trump lo utiliza políticamente, hay ya un avance en la discusión pública estadounidense del problema que genera para su sociedad ese tema, ¿no? E incluso ellos mismos ya, hasta cómicos, pues ya yo viendo la televisión estadounidense, ya se empiezan a preguntar cómo vuela, ¿no? El fentanilo, cómo vuela las drogas, cómo vuela, porque ya es una cosa que llegó a un punto en que no es como hace 10 años y menos hace 20. Es decir, hay estados en Estados Unidos donde no solamente se siembra, sino se consume abiertamente la marihuana que alguna vez fue de exportación de colombiana, mexicana, lo que sea. Y en este tema también creo que hay una discusión en la que México, decía yo, tiene la autoridad, pero también tiene que exigir mucho más, que no pueden seguir responsabilizándonos en el entendido de que México, por su parte, está haciendo también un trabajo mucho más fino. Ella va a poder usar, sin lugar a dudas, el argumento de que estamos avanzando en términos de investigación mucho más que la violencia que no queremos nadie, sino que que nos ofrecen como una posibilidad de ir rastreando esas redes de contrabando, esas redes criminales, que obviamente los primeros afectados somos en México, pero que la consecuencia del consumo, además, el fentanilo, para decirlo en corto, y lo ha dicho el presidente, es hoy la droga, pero antes era otra y podría ser mañana otra. Claro. Entonces, también quitarles esa narrativa es muy importante, decirlo como debe ser, y creo que yo en eso me congratulo de que tengan como esa autoridad, ¿no? De que no les pueden sacar que tienen atrás una agenda pues de consumo, de compraventa. Creo que eso va a poder hacer un discurso mucho más potente de México, que ya avanzó, también de pares, ¿no? Con el tema de las armas, más allá, y me gusta mucho cómo lo maneja la doctora Cruz, porque dice, bueno, es complicado, porque en Estados Unidos además son como muchos escenarios, incluso de jurados, de juicios que se pueden llevar a cabo, pero lo importante es que se empieza a poner el tema y la propia sociedad estadounidense dice, oye, pues sí, por más caricaturesco que ellos vean a México, empieza a haber una lectura, nada más te lo digo para cerrarle, que el hecho que nosotros tenemos ya una presidenta electa mujer, y ellos, pues vamos a ver, ¿no? Ojalá que tengan suerte. Y ven que voy a hacer un poquito de futurismo. En caso de que ganara Kamala Harris, serían 2 mujeres dirigiendo a 2 de los 3 países de Norteamérica. ¿Esta situación de género influirá? ¿Tendrá algún tipo de, pues no sé cómo llamarle, de matiz en la relación de México y Estados Unidos, que haya eventualmente, y ante la posibilidad de que gane Kamala, 2 mujeres al frente de estos 2 países? Doctora Estefanía Cruz, ¿ve usted que esta situación de género pueda darle un matiz especial a nuestra relación? Yo creo que si ganara Kamala Harris, lo que veríamos sería canales de comunicación abiertos, una forma de negociación diferente, no más fácil, no más positiva con Claudia Sheinbaum. A mí me preocuparía el escenario contrario, ¿no? Donde ganara Donald Trump,
particularmente porque si pensamos en su administración, las posiciones que tuvo ante entre las mujeres que eran grandes líderes a nivel mundial, pues fue muy negativa. Pensemos, por ejemplo, en la pésima relación que tuvo con Angela Merkel, ¿no? Fue terrible y entonces eso frenó muchas negociaciones en su momento con la OTAN, con la Unión Europea, y a mí me preocuparía más, ¿no? Que no se pudiera establecer esas cadenas o esos canales, perdón, de comunicación en particular con Claudia Sheinbaum por esta posición misógina que muchas veces ha manifestado Donald Trump. Insisto, los temas están difíciles, pero la forma en cómo se comunican sí va a cambiar si gana Donald Trump o gana Kamala Harris. Doctora Calderón Chelius, ¿qué piensas de este tema? No, pero Donald Trump se llevó mal con todos. Bueno, a Sarkozy, no era Sarkozy, ya el actual presidente. Digo, en Francia también, ¿no? Lo maltrató a la esposa. O sea, no. Donald Trump tiene como para que tenga mala fama en donde vaya. Yo creo que primero nosotros tenemos muy claro que Estados Unidos es Estados Unidos. Y ellos tienen una lógica voraz de explotar a quien se deje y donde se pueda. Entonces, frente a eso no hay diferencia entre demócratas y republicanos, manda el gran capital. Primero, yo creo que en ese escenario, siguiente nivel, los presidentes, en este caso tú colocas el tema del género, por supuesto que para mí da un tono diferente, no solo porque el otro es Donald Trump, porque podría ser una persona también agradable, claro, y no tendríamos, a lo mejor tendríamos otra discusión, pero sí lo da porque hay una serie de temas en la agenda que hoy están en la agenda estadounidense. El tema de los derechos sexorreproductivos de las mujeres es tema de la agenda y de la disputa electoral en ese país por encima de migración. Claro. Entonces, son temas en los cuales también México ha avanzado. En algunas cosas, incluso nosotros hemos, paradójicamente, avanzado más en hablar de temas que parecería que un país conservador de otro perfil no tendría, y sin embargo, con toda esa dignidad y entereza se puede decir, a ver, nosotros estamos en una discusión pública sobre este y este otro tema, y también, insisto, nuestro propio cambio demográfico demuestra que nuestras familias, la composición de nuestra sociedad también es otra, y por tanto son temas que podrán estar en la agenda para beneficio mutuo, o por lo menos en la narrativa de lo que queremos y podemos hacer compartidamente. Yo creo que podría ser incluso agradable ver visualmente hablando, ¿no? Más allá de que se lleven, porque también luego hay esto, ¿no? Si son mujeres se van a llevar. Bueno, digo, a veces uno se lleva y a veces no, ¿verdad? No necesariamente. Claro. Pero creo que en el imaginario a mí me cae bien, por lo menos así de imagen, Kamala Harris, y bueno, pues obviamente me cae bien la doctora Sheinbaum, y entonces sería interesante ver a dos gigantes de la política, porque nadie llega a esos niveles de disputa por el poder contra los machos de cada país si no tiene de verdad una trayectoria y una fuerza que mis respetos a cada una. Kamala le ha dado ya la vuelta a las encuestas en los Estados Unidos, por lo menos en la desventaja que arrastraba Joe Biden. Hoy Kamala Harris ya ha remontado esa parte, ¿no? Y por ahí va. Por ahí va, pero nada más, perdón, aquí con la doctora Cruz, ojo, porque en Estados Unidos no gana el voto popular, gana sobre todo en esa matemática que se la pasan. Si creen que acá está un complicado lo de la representación y hay diputados que todavía no lo entienden, no, se los explicamos un día. Allá, bueno, es esos estados bisagra donde unos 50,000 electores son los que al final deciden la elección. Exacto. Nos queda minuto y medio para terminar. ¿Con qué cierra, doctora Estefanía Cruz? Bueno, pues yo creo que definitivamente hay que poner atención a lo que pasa en las elecciones en Estados Unidos. Tenemos una sociedad inevitable con Estados Unidos, muchos canales que nos unen, ¿no? con este país. Y bueno, independientemente de cualquiera que sea el resultado en las urnas, vamos a tener que trabajar con ellos, ¿no? Es inevitable, no va a haber forma de que se separe esta geografía que nos une y tampoco esta economía, esta sociedad que nos une. Entonces, finalmente, pues sí, lo que pase allá va a impactar lo que pasa aquí, y algo que sí me gustaría ver es más claridad de este lado de la frontera en cuál va a ser la visión a futuro con Estados Unidos. Y bueno, seguimos esperando, ¿no? Esa propuesta, ese proyecto. Muchísimas gracias, doctora Estefanía Cruz. Doctora Calderón Chelius, ¿con qué cierras? La mejor política sí es la mejor política exterior sí es la política interior. El mensaje es, si aquí seguimos avanzando también sobre lo que nos toca hacer en nuestro propio país, y yo creo que ese es el proyecto que está hoy, digamos, en la presidencia, bueno, pues también tendremos que exigirle a los otros, y sobre todo en la relación con Estados Unidos, hay algunas cosas muy claras. Yo no veo duda. Y por tanto, pues por ahí creo que va a avanzar la relación inevitable, como bien dice la doctora Cruz, pues
Ahora sí que aquí nos tocó vivir, diría la clásica. Mis respetos aquí en el 11. Pues doctora, les agradezco muchísimo su participación en Contraversus. Ha sido, pues creo que muy claridoso lo que hemos estado escuchando de parte de ustedes de este tema, que es la relación con los Estados Unidos en los años que vienen. Les agradezco muchísimo su participación, doctora Estefanía Cruz. Muchas gracias. Gracias, un placer platicar con ustedes de estos temas tan importantes. Doctora Leticia Calderón Chelius, muchas gracias. No, hombre, qué gusto. Encantada, Estefanía. Y sobre todo a usted, muchísimas gracias por estar aquí, por estar participando, por estarnos viendo, por estar siguiendo este programa que es Contraversus, la política por atrás y por delante, y lo esperamos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias.